Para decir la verdad, ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación, que se venga el verano. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte. La semana que se cierra mañana ha sido especialmente rica en debates y polémicas en torno a la educación pública, desde la conveniencia o no de que el teléfono móvil pueda ser utilizado en las aulas hasta las críticas en la comunidad escolar en torno a la jornada intensiva de clases en junio con reducción de 1 hora. Esta mañana conocemos la postura de la primera responsable de la comunidad escolar del archipiélago, Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Eso de la máxima responsable Bueno, me produce un poco de vértigo. No tenga usted vértigo, que hay que estar en los sitios y bueno, y en un momento como este, ¿no? Que además es importante. Bueno, iniciamos la entrevista un poquito más tarde de lo normal. No sé si le ha pillado a usted Sí. el atasco de cada día Sí, en la el TF5. normal, el normal. Bueno, dígame una cosa, señora Álvarez. ¿Va a ser fácil cumplir el mandato de la Consejería de Educación de prohibir el uso de móviles en los centros educativos, salvo para uso didáctico? ¿Esto se puede controlar? Bueno, tengo que decir que ya hace un tiempo, unos cuantos años, que en los proyectos educativos de centro, con la aprobación de los consejos escolares correspondientes, hay muchos centros que ya regulaban el uso del móvil y hasta lo prohibían. Entonces, en la mayoría de los centros no creo que vaya a ser gran problema. El tema es que hay que tener una regulación general y eso es lo que la Consejería nos pidió al Consejo Escolar de Canarias, de que emitiéramos un informe no sobre el uso pedagógico, que eso está reconocido, entre otras cosas, porque hay que educar para la competencia digital, que es generalizada hoy en día y en el futuro todavía lo será más, sino el uso personal y recreativo. Entonces, ¿qué es el uso? Pues fuera del aula, dentro de los centros escolares, pero fuera del uso pedagógico en las aulas. Entonces, ahí es donde nosotros hemos incidido en la necesidad de una regulación, por varios aspectos, Miguel. No solamente es el tema de la incidencia personal, sino que los centros educativos son centros también de socialización, de relaciones, de convivencia, y eso, si hay actividades que puedan sustituir al uso individual del móvil, pues estamos garantizando esa educación ciudadana en definitiva. Ayer, Marian Álvarez, que es la presidenta de la Federación de Ambas Galdos, decía ni uso de los móviles por parte de los alumnos, por supuesto personal, estamos hablando de uso personal, ni tampoco por parte del profesorado, ni siquiera del personal de administración. Estamos en un colegio. ¿Usted está de acuerdo con esta máxima? Es que los adultos, quiera que no, y las adultas, somos el reflejo en el que se miran los menores y las menores. Entonces, también tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto. Tú puedes necesitar el móvil por cuestiones de comunicación, pues en despachos, en lugares, vamos a decir así, de coordinación, que puedas necesitar un móvil en determinado momento. Pero también hay otros instrumentos que tecnológicos que existen en los centros. Eso sí, el Consejo le plantea a la Administración que hay que dotar más y mejor esos instrumentos que se pueden utilizar. Están los ordenadores, están las tablets y en el futuro seguramente llegarán nuevos instrumentos. Hace años que ya están las pizarras digitales, es decir, hay una variedad de instrumentos que es utilizable perfectamente. Lo del móvil a veces lo digo porque muchas veces un tutor o una tutora, pues en el centro a lo mejor está ocupado los teléfonos, necesita contactar con un padre o una madre y usa el teléfono a veces y muchas veces el teléfono personal, el móvil personal. Entonces, esa es la vida diaria que tiene un centro. También tengo que destacar otra cuestión. Por nuestra articulación territorial tenemos problemas de conectividad y que se manifestó más claramente con motivo de la pandemia. Entonces, todo este tipo de aspectos hay que tenerlos en cuenta para que no sea tan necesario depender del móvil. A eso iba. ¿Usted no cree que esta polémica de los móviles está desviando ese verdadero debate, eso que usted acaba de decir ahora, que es digitalizar la escuela, que el alumnado tenga acceso a portátiles, que tenga acceso a internet, en lugar de poner su teléfono privado a disposición de la enseñanza pública? Hay que recordar que usted hablaba antes de otras
otras profesiones, otros empleos, otros espacios donde el móvil es una herramienta fundamental, pero ahí las empresas, y no precisamente las públicas, no necesariamente las públicas, mejor dicho, sino también las privadas, ponen teléfonos móviles a disposición de sus trabajadores por cuestiones de operatividad. Lo que no podemos hacer es conformarnos, le planteo esto, con que pues los escolares pues puedan disponer de esos teléfonos móviles propios, que no todos podrán hacerlo porque no todas las familias tienen acceso, por desgracia, pues en fin, a estas cuestiones del consumo y demás, y a estas herramientas, porque parecería que la escuela pública se está aprovechando de esto. Quizás se está desviando demasiado el debate y no se habla de lo que hay que hablar, que es de digitalizar la escuela. De inversión, Miguel. Sí, exactamente. Estamos hablando de inversión en el aspecto digital. Además, hay partidas europeas específicas para este tema, muchas ligadas a la formación profesional, pero en general están llegando partidas que hay que abordar en este aspecto, ¿no? Yo quiero recordar que en el año 19 el Consejo Escolar de Canarias emitió un informe que publicó sobre precisamente el uso general de que en aquel momento se llamaban las nuevas tecnologías, ya son tecnologías normalizadas en el ámbito escolar. Y fíjese que hablábamos de reducir la brecha digital, de actualizar las infraestructuras, de formación inicial y permanente del profesorado, de implementar equipos de apoyo, de mejorar las estrategias y las metodologías para el uso pedagógico de las tecnologías. Es decir, nosotros hacíamos un repaso general que hoy está más actual que nunca, precisamente por todo lo que estamos debatiendo. Por cierto, ustedes han pedido a Educación que consulte a las familias sobre pues esta normativa, sobre las reuniones telemáticas de los claustros o de los consejos escolares. Le ha contestado ya la consejería porque no se le dio audiencia, es decir, se consultó al profesorado, pero claro, como usted sabe perfectamente, la comunidad educativa es bastante más que el profesorado y los sindicatos. Hay más gente, están las familias, está el alumnado. ¿Le consta si se ha hecho ya esta consulta para, en fin, poder despejar, digamos, esta incógnita? Consulta oficial de la consejería no hemos tenido. Lo que pasa es que como el Consejo Escolar es un órgano colegiado de participación socioeducativa, los sectores afectados, especialmente el sector de la familia, planteó un debate interno en el Consejo de que había habido una resolución sobre estas reuniones telemáticas y ellos no se habían sentido interpelados. Entonces, a partir de ahí nosotros hicimos un debate interno, como solemos hacer, con borradores, etcétera, y emitimos unas propuestas. No era un informe, porque el informe es cuando te lo piden preceptivamente, sino que en este caso fue unas recomendaciones, y en esas recomendaciones precisamente lo que acaba de señalar, que tenían que contarse, sobre todo en aquellos órganos colegiados que tienen participación socioeducativa de los ayuntamientos, no solamente de la familia, sino también y del personal de administración y servicios, sino también de los ayuntamientos, que hubiera un diálogo con ellos y ellas para ver esa regulación telemática. Sin duda ninguna, como decíamos antes, la digitalización ha llegado para quedarse y la pandemia nos indicó que son útiles. El tema es cómo utilizarlo de manera que todo el mundo pueda participar y que ninguna familia o representante en un consejo escolar, por ejemplo, de centros que quiera participar, se vea impedido por no poder conectarse telemáticamente. Ese es el fondo de la cuestión. Por tanto, una cuestión es la regulación de la parte del profesorado, de la parte docente, de la parte de organización de centros, y otra parte es la de participación en los órganos colegiados de centro. Es decir, que no se convierta pues esto de la telemática en una barrera para que se torpedee de alguna forma la participación, en este caso democrática, ¿no? que es muy importante. Sí, nosotros en el Consejo Escolar, por ejemplo, hemos implementado el tema tecnológico porque los miembros del Consejo Escolar pues están dispersos por las islas y realmente nos ha facilitado muchísimo el sistema híbrido de tener consejeros y consejeras que acuden presencialmente y consejeros y consejeras que se conectan desde sus domicilios. Entonces, sin duda ninguna facilita la participación, pero también es cierto que hay que tener una infraestructura. Está claro. Bueno, son 13 minutos y medio los que faltan para las 10 de la mañana. Estamos con Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, pues hablando de todo esto, ¿no? De la cuestión de los teléfonos, pero ya sabe que las últimas semanas han sido de manera, digamos, extraordinaria, bastante prolíficas, ¿no? En la cuestión educativa. No es normal que en enero pues se hable de educación de esta manera tan convulsa como si estuviéramos antes de un curso o terminando el curso, ¿no?
Ha habido debate también en torno a la jornada intensiva de septiembre y de junio. Ya se sabe que esto es un modelo que no es nuevo, evidentemente, que se viene, digamos, adoptando desde hace mucho tiempo. Cuando se empieza el curso, la primera o las 2 primeras semanas, pues no hay, digamos, jornadas de mañana y tarde para que la gente un poco lo entienda, o no hay jornada única prolongada, sino que incluso se recorta un poco para ir adaptándose, digamos, al nuevo curso escolar, tanto para el profesorado como para el alumnado, y luego en junio pues se hace lo propio. Ya prácticamente las clases están terminadas, llegan los calores, empiezan, en fin, digamos, a cortarse todo. ¿Qué ha ocurrido? Que en abril pasado, pues el gobierno de entonces, que no es el actual, pues toma una determinación sobre la jornada intensiva. Considera pues que hay que revocarla. Ahora, pues de una manera, no sé si sobrevenida, pues se ha montado un poco el follón porque parece que ha llegado el momento de determinar si esto es así o no, y parece ser que hay una marcha atrás. ¿Cuál es la situación en estos momentos y cuál es la posición del Consejo Escolar de Canarias? Tradicionalmente, este tipo de temas, como tienen que ver con derechos laborales del profesorado y del personal de los centros, sea docente o no docente, el Consejo Escolar siempre ha sido muy respetuoso y lo sigue siendo con las mesas sectoriales, las mesas de negociación en donde están los representantes de los colectivos profesionales de la educación. Entonces, en ese aspecto somos muy respetuosos con ese tema. Y quiero recordar que la jornada intensiva estaba desde hace muchos años, ese recorte, vamos a decir así, a finales de curso y en septiembre, porque es que es necesario. Yo comprendo que desde el punto de vista de la familia, especialmente aquellas familias que no tienen posibilidades de tener a sus hijos en casa cuando los padres y madres están trabajando, en lo que llamamos la conciliación familiar, pues el colegio es un suspiro, un aire fresco que les permite que sus hijos estén cuidados y encima formándose. Pero es una hora nada más que se reduce. ¿Y por qué se reduce esa hora? Porque son meses de organización. En el caso de junio es un mes de evaluaciones, de informes, de reuniones, es decir, es un mes de balance. Entonces, al ser un mes de balance, el profesorado necesita tiempo para las juntas de evaluación, para los informes, como decía, para reunirse con compañeros y compañeras para llegar a acuerdos sobre decisiones de evaluatoria. Es decir, hay mucho trabajo, vamos a decir, administrativo y de carácter general que si tienes las clases no puedes dedicarle y lo necesitas hacerlo. Bien, sin embargo, esta jornada intensiva solamente afecta a primaria y no a secundaria. ¿Es que hay más jaleo administrativo en primaria que en secundaria o estamos hablando de una costumbre? Yo creo que el problema administrativo como estaba diciendo, de todas las características que he planteado, se da en toda la enseñanza, desde la obligatoria y la posobligatoria, porque una de las quejas que usted debe saber que tiene el personal de docente y no docente es el exceso de burocracia, sí, de informes, de toda esta parte que hay que abordar, que me hacía gracia porque en una época me decían, no, pues si han llegado los ordenadores, digo, sí, ¿y quién le da el botón del ordenador? Vamos a darle un poco de humor, ¿no? Entonces, eso lleva su tiempo porque también tienes que ser serio y seria a la hora de emitir un informe sobre un alumno o alumna. ¿Cómo analiza la cierta improvisación de la consejería con esta jornada intensiva? Vuelvo a repetir que fue el gobierno anterior, cuando Manuela Armas era consejera de Educación, el que determina que hay que modificar esto. Además, es una larga reivindicación también de las familias, en el sentido de, oiga, mire, es que hay alumnos que terminan saliendo a las 2:30 del mediodía, que tienen que comer, algunos de ellos, depende de los casos, a las 11:30 de la mañana, que se junta el almuerzo con el desayuno, en fin, que es permítame que se lo diga así, un pequeño gran disparate para muchas familias, que además tienen que buscar tiempo para ir a recoger a esos chicos y chicas a clase. Pero da la impresión de que ha habido cierta improvisación, ese gobierno tomó esa decisión, pero luego es ahora cuando se habla de esto, el gobierno de Canarias ha dado marcha atrás y al final parece que la jornada de junio pues se va a mantener como estaba. ¿Esto crea inseguridad en la comunidad escolar? Yo lo que sí quiero plantear, escuchando el argumento o la argumentación, es que esto es un tema transversal.
¿Por qué? Porque el tema de conciliación familiar, como ha señalado, no es un tema solo escolar, es un tema social. ¿Por qué? Porque están los horarios laborales, que son los que son. Y sobre todo en zonas donde hay una demanda de horario largo, vamos a decir así. Y eso incide en el núcleo familiar, en la educación familiar, en la convivencia familiar, en que los padres y madres puedan estar con sus hijos e hijas. Es decir, aquí tenemos un tema de modelos socioeconómicos. Vamos a ser claros. Y todo no puede descansar solo y exclusivamente en el centro escolar, porque es cierto que el centro escolar facilita muchísimo de esa conciliación, porque los padres y madres están tranquilos y tranquilas porque saben que sus hijos e hijas están en un centro seguro y encima, pues eso, tienen comedor, tienen actividades extraescolares, etcétera. Con lo cual, con lo que quiero decir con esto es que a lo mejor habría que hacer planes, como se hizo en su momento cuando se hicieron los campamentos de verano, los comedores y actividades de verano, cuando la crisis de 2008, actuaciones colectivas, coordinadas entre administraciones locales, administraciones sociales y la parte educativa. Pero es verdad que también se ha abierto un debate sobre la conveniencia de que el calendario escolar actual, el tradicional, el que llevamos conociendo en las últimas décadas, sea el más adecuado. Las familias a través de Confapa y también de APAS Galdós o de AMPAS Galdós plantean plantean resetear el calendario escolar. Yo le pregunto si usted lo cree necesario o cree que está bien como está. Siempre es bueno revisar, evaluar y ver qué resultados está dando, y en función de los datos y de los resultados actuar. Eso es muy importante, y eso en el Consejo Escolar es una actividad que hacemos, vamos a decir, normalizada, ¿no? Porque siempre trabajamos con datos fundamentalmente. Entonces, todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea. El tema está en que tenemos el clima que tenemos, no nos olvidemos. Y Canarias, no hay más que ver los días que estamos teniendo, ¿no? Entonces, Canarias tiene el clima que tiene y habría que ver si ese calendario hay que modificarlo, adaptándolo al cambio climático que están sufriendo las islas, o mantenerlo o modificarlo. Es decir, hay muchas variables ahí que habría que estudiar con serenidad y con diálogo. Una de las quejas de las familias es, bueno, es que estamos por debajo muchas veces entre unas cosas y otras, entre la semana de carnavales, que al final es eso, una semana de carnavales en la mayoría de los centros, por supuesto la Navidad, por supuesto la Semana Santa, el puente de diciembre es casi un mes inhábil. ¿Podría ser revisable el hecho de empezar el curso, por ejemplo, el 1 de septiembre, teniendo en cuenta que el profesorado, la actividad docente, bueno, la actividad del profesorado en la parte más administrativa de preparación del curso termina el 31 de julio y no el 30 de junio, sino el 31 de julio, y terminar el 30 de junio, es decir, alargar el curso escolar en aproximadamente 20 días? Sería sentarnos a ver. Vuelvo a repetir que todo el tema climático, que hay que tenerlo en cuenta. Ahí voy a recordar una cuestión, que es todo el tema que estos días ha salido precisamente con una inversión específica de sostenibilidad. El tema de cómo están los centros, de cómo están las aulas masificadas en alguna zona, las cubiertas, los jardines, la renovación. Es decir, hay muchos aspectos que hay que contemplar. Por eso muchas veces nos centramos en aspectos muy concretos y se nos olvida el bosque. El bosque es toda la realidad educativa que rodea un centro educativo y que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, es analizar, revisar y ver, porque no es lo mismo. A mí me hace cuando dice, no, el calendario del norte de Europa. ¿Usted ha visto el clima del norte de Europa y el clima de Canarias? Sí, creo que hay alguna diferencia. Un poquito. Es lo que usted decía al principio, cuando hablábamos de la digitalización de la escuela y todo esto, ese debate ahora con los móviles, deberíamos estar hablando de eso, ¿no? De algo que requiere inversión. El bosque al que usted se refiere es inversión, ¿no? Entonces, estamos hablando de que lo que hay que hacer es cambiar las estructuras de la educación. Eso cuesta muchísimo dinero. Hay que adaptarlos a la digitalización mundial, universal, pero también hay que hacer inversiones, pues eso, en lo que son las infraestructuras educativas de toda la vida, ¿no? En el colegio, en el patio
y instalar aires acondicionados y demás. Esto requiere muchísimo dinero más que pensar realmente en lo que hay que hacer, porque yo creo que todo el mundo ya tiene la solución, lo que falta es el dinero. ¿Alguna vez habrá suficiente financiación para que todo esto sea posible pues antes de que el cambio climático nos arrase? Pues desde la Ley Canaria de 2014 venimos reivindicando que se invierta el 5% y ahora el Consejo Escolar del Estado ha planteado que sea el 5,5%. Lo que nosotros nos gustaría es que el sistema educativo de Canarias estuviera en el campo de inversión y, por supuesto, de calidad al nivel de los mejores países europeos. Digo Europa porque pertenecemos a Europa y es nuestro referente, ¿no? Y eso es por lo que lucha el Consejo Escolar. Cuando se habla de inversión, muchas veces se dice, no, es que hace falta dinero aquí, hace falta dinero allá, y nos olvidamos que la formación es la base del desarrollo de un país y de cualquier ciudadanía, y que si no hay inversión en la formación, parece que no, pero el castillo de naipes se puede venir abajo. Está claro. No dejo de preguntarle ya en la última casi curva de la entrevista por el fracaso escolar, la evaluación PISA y esa propuesta del Gobierno de España de reforzar matemáticas y lengua a base de dinero. En principio el dinero que se ha puesto sobre la mesa, bueno, es opinable, pero parece una cifra pues sacada de no sé exactamente dónde y es lo que hay. ¿Usted qué le merece este planteamiento? Por una parte, es positivo que un gobierno, sea central o sea autonómico, le preocupe la educación y le preocupen los resultados de una evaluación que, bueno, que tiene sus más y sus menos, pero bueno, es una evaluación al fin y al cabo. Aquí quiero recordar las evaluaciones de diagnóstico que hace la Agencia de Evaluación Canaria, que están centradas y en el entorno canario, aparte de que PISA tuvo una ampliación de valoración encargada por las islas y eso tiene una parte positiva, pero por otra parte lo que usted acaba de señalar, si esto necesita recursos y necesita inversión, hay que ver qué cantidad, si esos 500 millones de que se ha hablado, cómo se van a repartir, en qué se van a dedicar, qué plan hay detrás. Por supuesto, no hay que olvidar que somos un Estado de las autonomías y que hay transferencia en educación y que por tanto la voz de la autonomía hay que escucharla. Está claro. ¿En qué índice está el fracaso escolar de Canarias, para terminar? Bueno, los resultados de PISA últimos no son buenos, eso es la verdad, pero también es cierto que hay que mirar un poco hacia atrás y vemos que había una evolución positiva hasta el año 18-19, llega la pandemia y hemos vuelto a retroceder. Entonces habría que ver si ahora, con la recuperación posterior de la pandemia y sobre todo con nuevas metodologías, que eso es muy importante, aquí quiero hacer un hincapié en la necesidad de formación y apoyo del profesorado para la innovación. Entonces, mejoremos esos resultados. Yo creo que se hace mucho esfuerzo educativo en Canarias y se ha hecho a lo largo de más de 40 años desde que tuvimos las transferencias, pero sin duda ninguna hay que seguir insistiendo. Natalia Álvarez, muchas gracias por venir a la radio pública. Muchas gracias, Miguel. Mucha suerte. 10 de la mañana en Canarias.